Artemio, ¿no? Venimos acá hablando, decimos la vacuna, un punto central desde el punto de vista electoral, y la otra cuestión, la góndola, el precio del asado, el ingreso y demás. Hay un elemento novedoso, se conoció en el día de hoy, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Tomás Massa tomaron una decisión, que es ¿cuál? Bueno, yo creo que fue muy notoria la señal de dar un 40% de aumento a los salarios del personal del Congreso y que está bien por arriba de la pauta fijada por el gobierno para que de alguna manera converjan las paritarias privadas en torno al 35%, ni hablar de los aumentos de salario mínimo vital y móvil. Me parece que está claro que esa señal está en línea con lo que nosotros venimos señalando. Un piso salarial de una recomposición del 40% es absolutamente necesario para un aumento inflacionario que está muy por arriba de lo previsto por el gobierno e incluso de los cálculos, si vos querés, más realistas del gobierno. Hoy estamos en 46 puntos de inflación. Me parece que la señal que dio Cristina Kirchner y Sergio Massa de actualizar un 40% los salarios propone revisar toda la política de ingresos del gobierno nacional en atención claramente a, primero, el compromiso electoral de que los salarios evolucionen por sobre la inflación y, segundo, atender el escenario electoral de noviembre, donde hay un 40% de la población, sectores medios y medios bajos, que están por afuera de la clama de beneficios a través de planes de empleo y subsidios que da el gobierno habitualmente, y obviamente bien lejos de la pirámide alta de los salarios, sectores que tienen hoy un salario promedio de 45.000 pesos, 60.000, todos por debajo de lo que requiere un hogar pobre, un hogar para no ser pobre, que necesitan de paritarias que estén al alza, necesitan señales con los salarios privados, señales con el salario mínimo, y creo que tanto Cristina como Sergio Massa, con esta determinación, han dado una señal muy fuerte acerca de que no es suficiente el ritmo, el volumen, la musculatura de la política de ingresos del gobierno nacional. Por eso me parece que un dato clave a seguir, no son dos figuras cualquiera las que dan esta señal. ¿Pensás que es un dato político o simplemente, mirá, es la paritaria que nosotros controlamos, son los trabajadores legislativos, nosotros es el ámbito donde nosotros nos desarrollamos y tenemos que dar un buen aumento? ¿O pensás que es un mensaje que supera los márgenes del Congreso de la Nación? Amado, vos que estuviste ahí, que fuiste vicepresidente. No, yo creo que es un fuerte dato político. Y justamente en la casa donde están todos los partidos, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores de tanto del Senado como de la Cámara de Diputados están muy bien organizados sindicalmente. Hay sindicatos de los que cruzan longitudinalmente al Estado, pero también hay sindicato específico, y me parece que es una discusión en la cual, como decía Artemio, ¿no? Los presidentes de cada Cámara tienen un peso muy importante en esta discusión. Entonces, el haber dado este nivel de aumentos, que considero totalmente razonable, es un dato político muy fuerte, muy fuerte. Y Artemio decía con razón, desde el análisis sociológico, que esto es importante porque es cumplir con el contrato electoral, y el presidente todo el tiempo está marcando que su idea es que los salarios suban por encima de la inflación. Pero te pregunto, ¿está pasando eso? No, por eso ahí va, ¿no? Es parte del cumplimiento con el contrato electoral, es parte también de encarar un año electoral, pero yo te diría que fundamentalmente es muy importante para la política macroeconómica y para lo que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad argentina. La Argentina no se va a poder recomponer de lo que hizo Macri si no hay una recreación del mercado interno, de la posibilidad de consumo de todos los sectores. Ya estamos hablando inclusive de sectores medios, no solo de los sectores más vulnerables, como bien marcaba Artemio. Eso es la novedad del desastre de Macri. Y este último año no le ganaron los salarios a la inflación. Mirá, yo creo que
cuando veamos, quizá nosotros no, por la edad que tenemos, vos sí, Daniel, dentro de unos años esta situación, desde el punto de vista económico y social, el daño que hizo Macri es tan grande como el daño que hizo Martínez de Oz en cuanto a deteriorar los números socioeconómicos de la Argentina. Estoy hablando económico y social, no estoy hablando, quizás por supuesto, más, quizás más. Bueno, por eso. Entonces, creo que es una reflexión, una comparación válida, más allá de que uno es un gobierno ilegal y el otro es un gobierno que llegó por los votos en las urnas a la función. Pero el daño en la estructura, en el entramado económico y social de Argentina va a ser a la par. Me gustaría detenerme en un sector muy específico que, en mi opinión, tiene además una relevancia electoral muy importante, Artemio, que es los sectores llamados la clase media baja, ¿no? Uh-huh. Que vive en el primer cordón del conurbano o en barrios de la zona sur de Capital Federal o en los conurbanos o en los barrios populares o en los barrios de clase media de las grandes ciudades de la Argentina, que no acostumbra a pedir la ayuda al Estado, que para decir una manera se siente un meritocrata, alguien que es un taller mecánico, un comerciante, un kiosco, un plomero, un emprendedor, tiene una empresa de calzado, se dedica a un trabajo textil de pequeña escala, para describirlo en términos económicos. Totalmente. Que no está acostumbrado a pedirle ayuda al Estado, ¿no? Los planes, el IFE, no se siente culturalmente parte de, digamos. Es un votante un poco blando, en mi opinión. El voto ese fue capturado por Cristina y por Amado en el 2011, uh-huh. Luego capturado por Massa. Para mí es un voto muy Massa, ¿no? Muy Massa, muy Sergio Massa. Fue el voto que para mí lo hizo presidente a Macri, y fue el primer voto que perdió Macri, ¿no? El primer voto que perdió Macri y el que le provocó la salida de Macri en el 2019. Es verdad lo que decís vos. Y hay una política para ese sector que es tan vital económicamente, culturalmente y electoralmente. Bueno, es que la política ahí excede el ámbito de la política social, se requiere política económica. Ahí hay un doble drama. Primero el desempleo, que está impactando fuerte. Hoy tenemos ahí una tasa de desempleo de cerca de 15-16% seguramente a nivel promedio nacional. Y el segundo tema es la política de ingresos. Ahí el salario que más se repite siempre está por abajo de los 60.000 pesos que se requieren para superar la línea de pobreza. Está entre el tercero y el séptimo decil. Ahí se ubica el gran problema socioeconómico que tiene el gobierno. A ver, explícame lo que estamos viendo, si tiene relación con lo que hablamos. Bueno, estamos viendo la distribución de la población según escala de ingreso, desde los que más ganan, con un ingreso promedio que está en la mediana de 53.000 pesos, hasta los que menos ganan, que son de 3.000. Pero esto muestra claramente el desagregado de ingresos en los 31 aglomerados urbanos, desagregado por el 10% de la población según donde se ubique en la pirámide de estratificación. El problema central que tiene el gobierno, con la ausencia de políticas, como vos bien señalabas, para el sector medio y medio bajo, es entre el tercero y el séptimo decil. Eso representa el 40% de los votantes. Ahí las fronteras ideológicas son líquidas y se toman decisiones electorales en función de las circunstancias socioeconómicas, de la satisfacción o no de las condiciones materiales de existencia de estos sectores. Pido ampliación. ¿Qué es? Se toman decisiones electorales en función de cómo te va en la feria. ¿Cómo te va en la feria en el momento de tomar decisión? Te doy una luca, ¿cuánto con esa luca le pones al bolso en la feria? Exactamente, cómo estaba, cómo estoy y cómo evolucioné durante los 2 años que voy a evaluar como mi decisión de voto, sobre todo a nivel familiar. Ahí tiene centrado el problema del gobierno y lo que vos decís. Eso está por fuera del sistema de transferencia de ingresos vía planes sociales que normalmente pueblan
comentarios acerca de las ayudas sociales y obviamente está bien lejos de los 3 deciles de mayores ingresos de la población. Ahí tiene que focalizar la política económica, ahí no hay solución con políticas sociales y ese es un problema de política económica y es acuciante el tema salarial. A ver si entiendo. Ahí no llegás con planes, ahí tenés que llegar con salarios, jubilaciones, pensiones, modificando el salario mínimo vital y móvil para que sea una referencia para los trabajadores informales, porque ahí hay mucho trabajador informal o hay complemento de ingreso a través del empleo informal. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo de política económica ahí, porque es donde efectivamente impacta el doble problema. El desempleo y la caída salarial, que es muy notoria, lo que decía Amado. Este año no recuperamos con respecto a la inflación, el año 2019, el 2020 tampoco se recuperó, con lo cual hay un problema que yo creo que la señal que viene de la mano de este aumento del 40% que asigna Cristina Kirchner y Sergio Tomás Massa marcan el epicentro del problema y de alguna manera ordenan y señalan cuáles son los problemas que hay que resolver y cuál es el camino a transitar para solucionar estos problemas vuelvo a insistir, de política económica. Acá esto no es un problema del ministro Arroyo, este es un problema del ministro Guzmán. Y te agregaría algo más, en el mismo sentido, es un problema de política económica en el cual también hay que resolver la situación de la tasa de interés, porque el famoso tema de las LELIQ, esa bomba de tiempo que dejó Macri, ¿se acuerdan? Porque ya el ritmo de las cosas es tremendo. Bueno, ¿no? Pido, ¿la bomba de tiempo sigue o no sigue? Sigue. Bueno, entonces... Sigue y tiene más volumen. Porque justamente es una bomba de tiempo, es una bola de nieve, la cual si no se corta va a ser un problema que en algún momento va a ser irreparable. Tasas de interés cercanas a los 40 puntos en un stock que por lo menos es 3 veces el que dejó Macri. Y esto requiere, para mí, de entrada, era un tema del Ministerio de Economía mucho más importante que el tema de la deuda, que el tema de los acreedores, tanto privados como el Fondo Monetario. Porque, como bien dice Artemio, en estos sectores, lo que necesitas es que las empresas que son demandantes de estos puestos de trabajo se sostengan en una situación de baja actividad económica. Y para eso tienen que tener una tasa de interés muy baja, para poder sostener la actividad y poder sostener la nómina salarial. Entonces ahí hay una política que no está siendo adecuada con respecto a la tasa de interés. Mientras tanto, en el gobierno especulan, o algunos funcionarios especulan con la idea de que en el tramo final, antes de la campaña, en el sprint final, haya una asignación de recursos, digamos, un IFE, un bono. Pero cuidado, Daniel, que las medidas necesitan tiempo para madurar, ¿eh? No es que vos un mes vas a hacer algo y eso va a tener un impacto. Y otra especulación de diseño, tiempo operativo, tiempo comunicacional y tiempo para que madure en la comunidad tanto la percepción, tanto la recepción como la percepción. Vos decís que los tiempos no podrían cumplirse, las elecciones van a ser en septiembre las PASO y no, en sí, noviembre... podrían cumplirse si no se piensa, bueno, vamos con esto el último mes. Además me parecería muy burdo de lo político, ¿no? No creo que las cosas tengan impacto cuando se hacen así. Yo creo que si el gobierno, como en algunos lugares se señala, tiene la idea de un paquete de medidas importantes de recuperación del ingreso, de impacto macroeconómico y lo pone en marcha este mes, bueno, tenés altas chances de que se cumpla todos esos pasos que señalábamos. La percepción va a ser distinta y además el cambio de tendencia se va a notar. Pero esto no es un IFE, y esto no es un plan social, esto no es una AUH. Acá estamos hablando de decisiones que son estructurales y requieren de más tiempo para su maduración. Exacto. Y que además, si son de un solo tiro, lo más probable es que lo capture los precios. Si no son medidas que se sostienen en el tiempo y no tienen un diseño adecuado, lo más probable es que lo capturen los precios, como ha venido sucediendo. Bien, hablando de costos... Perdón, porque si no parezco lo que critico. Que lo capturen los precios, no, que lo capturen los dueños de las empresas formadoras de precios. Porque bien. No es que pasa de casualidad.
Molina en el discurso que dio en el Estadio Maradona, en la ciudad de La Plata, es un discurso que vos siempre, Artemio, lo traes al presente, habló de la idea de alinear los diferentes precios de la economía, ¿no? Y dijo, guarda, que se crezca, pero y bajo la vieja idea del derrame, que crezca y que algo derrame a lo demás. Tiene que crecer todos los sectores de la economía y los precios de la economía tienen que estar alineados. Bueno, la discusión por las tarifas pareciera ser discusión saldada, ¿no? Con una derrota de los suboficiales que encabezaron el golpe de Estado, ¿no? El presidente mismo dijo, es un tema cerrado y las tarifas van a ser 6% para gas, 9% para energía eléctrica. Pero, ¿qué pasa con los precios desregulados, luego regulados y ahora nuevamente desregulados? Estoy hablando de las telecomunicaciones, Amado, que se trata de un servicio público esencial antes y ahora aún más con el tema de la pandemia. Ahí esto que señalás es clave, ¿no? Antes de entrar en los precios en particular, la conceptualización del momento. Porque hoy con la educación por medio de estos mecanismos nuevos electrónicos como el Zoom y demás, bueno, el precio de Internet, el precio de la telefonía celular es central, ya no solo para el entretenimiento o la comunicación familiar, sino para la red de educación inclusive, ¿no? En un momento en que, bueno, hay muchas menos salidas y la población es alentada a tener el menor contacto social posible para cuidarse de la pandemia. Entonces acá, desde lo conceptual, aparece la necesidad de que haya una regulación de estos precios, como hizo el gobierno con el DNU 690. DNU, que hay que decirlo, ya tiene más de una medida cautelar encima. La primera fue en Córdoba, no sé si recuerdan, pero en algo similar a lo que pasó con la ley de medios, el Poder Judicial se ha ocupado de defender a los poderosos y de comerse los ingresos de la población. Y esto es central, lo que hace parte del Poder Judicial en contra de lo que está pasando con la vida de los argentinos. Entonces, estas cautelares van en contra de una política de ingresos como la que estamos reclamando hace rato desde esta columna. Pero miremos lo que está pasando además, ¿no? Porque yo te voy a dar el caso particular mío. Este mes la factura de telefonía celular de un programa estándar, 2.328 pesos. Y en enero era 1.729. Quiere decir que en este año hay un aumento de 34.68%. En este año, 2021, en los meses que van, que son menos de 6, un aumento de 34,68%. En el cable sucede algo similar, alrededor de 40% de aumento del mismo paquete de cable. Entonces estamos viendo otra vez acá que servicios que son servicios públicos, que aparte hay un DNU que los declara de interés público, que han aumentado durante los 4 años de Macri más de un 400% en ambos casos. O sea que venían ganando por paliza. Tenían rentabilidad antes que asumiera Macri. Aumentaron más que el promedio de la inflación todos los años durante el gobierno de Macri. O sea que aumentaron su rentabilidad. Y ahora siguen aumentando muy por encima de los salarios. Bueno, evidentemente algo hay que hacer. Y yo me acuerdo que allá creo que fue de abril, la ENACON instaba a no pagar los aumentos, pero la tarifa llega con aumentos, la boleta llega con aumentos. Entonces algo hay que hacer con esto. Creo que hay que retrotraerlos y creo que hay que obligar a las empresas a que devuelvan esos montos o que queden a cuenta de los meses que restan, donde, repito, este año el aumento debiera ser cero, tanto de telefonía celular como de el servicio de cable. Artemio, sobre el impacto que puede tener, primero, está la cuestión política, ¿no? Lo que pasa de fondo es el Grupo Clarín o lo que expresa el Grupo Clarín,
yo siempre elegí no pelearme con la tapa de un diario, y lo voy a seguir pensando. Pareciera ser que es un Estado dentro del Estado. De hecho, controla a uno de los poderes del Estado a través de Carlos Rosenkrantz, que es un abogado, ahora juez de la Corte, que responde muy claramente a los intereses del grupo Clarín, y bueno, tuvo ni más ni menos que una legislación. Parecía ser que hay una ley para la mayoría de los argentinos y hay otra ley para las corporaciones que puedan llegar a tener una capacidad de lobby en ese sentido. Desde el punto de vista político pareciera ser que es un gobierno que no puede imponer su condición, no, es un tema de gobernabilidad. Y desde el punto de vista económico, ¿qué vislumbras, Artemio, en este...? No, en línea con lo que planteábamos anteriormente, uno de los grandes ductos por los cuales el poder de ingreso de la familia se ha diluido y ha sido apropiado por los sectores del poder económico son tarifas. Es evidente que el gobierno, en ese sentido, tiene claramente una política tiene que diseñar una política para evitar que eso suceda. Si no, claramente el consumo va a estar muy fuertemente restringido, porque las proporciones que aporta la familia para poder hacer frente a este nivel de tarifas actual, ni hablemos con aumento, es realmente insoportable. O sea, no puede ser sostenido mucho tiempo, porque en realidad para un hogar la inflación ¿qué es? Bueno, es cuánto el ingreso disponible se aleja del régimen de precios existente. Me parece que el ingreso disponible de las familias ha sido recortado de manera drástica por este aumento colosal de tarifas que existió durante los 4 años nefastos de Macri y que requiere rápidamente una corrección, y me parece que eso está planteado en la discusión fundamental que llevan adelante sobre todo los entes al interior del gobierno, las posiciones que suponían un aumento mayor como posible frente a las restricciones que impuso la realidad y la propia convicción de un sector político del gobierno que las ordenó en torno a un aumento de tarifa de no superior al 9%. Yo creo que igual eso ya es insoportable para un sector importante de la población, sobre todo para los segmentos medios y medio bajos de que hablábamos, pero no quiero pensar lo que hubiera sucedido si se habilitaba un aumento como el que pretendían ya no las empresas, sino algunos sectores del propio gobierno. Sí, además pensá el impacto que tiene esto en la actividad económica, ¿no? Porque siempre lo vemos del lado, y es importante que así sea, de las familias. Claro. Pero también para los comerciantes, para las empresas, es un insumo difundido que las destruye. Entonces, para que las empresas privatizadas de servicios públicos tengan una rentabilidad que además la convierten en dólares, estamos destruyendo el entramado productivo en la República Argentina, ¿no? Macri armó 2 canaletas por donde se fue el esfuerzo de las argentinas y los argentinos, que fueron la canaleta de la tasa de interés, la canaleta de las tarifas de los servicios públicos. Esas son las verdaderas canaletas. La canaleta del juego y la droga, ¿no? Estás haciendo... Sí, lo que decía Sanz, Morales, esas personas. Lo que decía en aquel momento el senador Sanz, ¿no? Sanz, el que lo dijo fue Sanz. El senador Sanz con respecto al tema de la asignación universal. Bueno, para terminar, a ver, en el próximo episodio voy a poner una guitarra atrás, ¿viste? Porque, Amado, vos tenés tu guitarra, tenés varias guitarras ahí, ¿no? Lo veo también a Artemio con su guitarra. Y detrás de Artemio, no sé si se dieron cuenta, queridos amigues, está probablemente uno de los 3 discos, uno de los 4 discos, o el disco de la historia del rock nacional. Estamos hablando de Artaud de Pecado Rabioso. Así que te pido por favor, Artemio, si tenés la gentileza de girar con tu silla y traer a Artaud. Te aviso que